¿No estáis ya cansados de que cada día haya denuncias de calles, plazas y parques sucios en redes sociales y que no tiene que ver con los ciudadanos guarros que muchas veces dejan estos lugares como auténticos estercoleros? Pues parece ser que a la gente del ayuntamiento no se cansa. Y no se cansa porque, por lo que cuentan los propios almerienses, no hacen nada por ver qué ocurre en las calles de la ciudad. No miran qué plazas, calles o parques están sucios, llenos de mierda, de basura, de escombros, y no hacen lo posible por tener una ciudad limpia. No, ellos no lo hacen. El trabajo se lo tienen que hacer los ciudadanos, que como cobran sueldo de funcionario, ¿verdad? Ojo, es la sensación que tienen los ciudadanos almerienses con el trabajo que hacen ciertos concejales y ciertos trabajadores del ayuntamiento en la ciudad de Almería. Por mucho que intenten maquillar, ocultar o tergiversar la realidad de cómo están ciertos lugares de la capital, ya hay quien se encarga de demostrar que todo lo que dicen es falso. Por mucho que algún que otro trabajador del equipo de gobierno local intente dejar por mentiroso a aquel que aporta pruebas en las redes sociales. La gente está harta de tener que pagar impuestos y que no se note las inversiones municipales en la vida diaria de la capital, y menos aún en la limpieza de las calles. Ese es uno de los problemas principales que tiene la ciudad de Almería y que los turistas que vienen a visitarla se encargan de decirlo a viva voz. Y es que son miles de turistas los que visitan la Alcazaba y las calles del casco antiguo y de otros barrios y se encuentran con la desagradable visión de escombros por todos lados que estropean la imagen de la capital. ¿Es esta la promoción turística y urbanística que se quiere dar de la ciudad de Almería? ¿Es así como el ayuntamiento intenta convencer a la gente para que venga a vivir a la capital? ¿Es de esta manera como persuade en las jornadas turísticas para que los turistas tanto de España como del resto del mundo vengan a visitar Almería? ¿Es así como se busca atraer congresos y que se organicen en la ciudad a base de demostrar la mierda que hay en las calles? Desde luego que nunca se va a tener una ciudad limpia al 100%, pero por lo menos que se demuestre de verdad que se está haciendo todo lo posible por mantenerla lo más limpia que se pueda. Y desde luego que desde el ayuntamiento no se mienta o se oculte la verdad de cómo está la ciudad. Por ejemplo, está muy bien que el consistorio haya colocado puntos limpios móviles para que la gente tire la basura en diferentes contenedores y así tengan idea de cómo reciclar. Pero no puede ser que esos mismos contenedores, cuando se mire en su interior, veamos que los cubos donde hay que colocar cada materia estén tirados y mezclados dentro del mismo contenedor. ¿Es así como se quiere enseñar a reciclar si ni el mismo ayuntamiento da ejemplo de ello? Como ya dije en el editorial anterior, creo que algunos funcionarios pueden utilizar una hora al día de su trabajo en oficina para pasear por la ciudad y ver qué es lo que hace falta en esta, qué es lo que hay que cambiar, lo que hay que reparar, lo que hay que limpiar. Si esta política no se pone en marcha, Almería seguirá siendo lo que muchos almerienses ya denuncian, que es un vertedero de basura. De verdad que no cuesta tanto hacerlo. Y no hace falta que siempre sean los mismos, se pueden hacer turnos. Así la gente no se cansa y pueden seguir sentados en sus asientos perpetuos. Háganlo por el bien de la ciudad y por el bienestar de los almerienses. Ya que suben impuestos, demuestres que lo que hacen sirven para algo y no para llenar las cuentas corrientes de ciertos familiares, amigos y los mismos políticos. Demuestren que están en el ayuntamiento por y para Almería y no por y para sus intereses personales. ¿Lo van a hacer o van a seguir haciendo como si oyera llover? Y ahora, noticias. Un docente para 6 colegios y alrededor de 60 niñas y niños con necesidades específicas especiales a atender en Almería para su correcto desarrollo. Esta es la denuncia que pone sobre la mesa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en tema de educación, un problema que cada año se acrecienta más y cuya situación ya se califica de insostenible. El responsable de CESIF Educación en Almería, Juan Francisco Caballero, ha comentado que con esta ratio de alumnado por maestro es imposible establecer un programa que alcance la cota de éxito deseada en los menores. Añade que la atención debe ser como mínimo de 2 sesiones a la semana, cada una de ellas de 1 hora de duración, aunque lo ideal serían 3 sesiones. Y esto solo se puede llevar a cabo si cada centro tiene asignado un docente que pueda completar sus horas de trabajo sin tener que desplazarse de un colegio a otro. CESIF Almería reclama una ratio máxima de alumnos por docente en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación educativa para mejorar la calidad de la enseñanza. Además, denuncia que así como un tutor no puede tener más de 25 alumnos, los profesionales de audición y lenguaje o pedagogía terapéutica deberían atender a un máximo de 10 a 12 estudiantes. Sin embargo, en varios centros de Almería, esta cifra supera los 50 niños y niñas en el curso escolar actual.
Sergio Guirado, responsable de atención a la diversidad de CESIF Educación Almería, subraya que la atención a la diversidad es la gran mentira de la educación en Andalucía, más especialmente en Almería. CESIF exige más recursos para que los docentes especialistas tengan más tiempo para dedicar una atención personalizada a cada alumno, mejorando así su desarrollo y logrando mejores resultados en el aula. Más de 4.000 alumnos de 11 municipios en la provincia de Almería estudiarán en aulas prefabricadas durante este curso académico 2024-2025. El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha sido quien ha denunciado la situación en la que se encuentran miles de jóvenes almerienses de 35 centros educativos de la provincia. Sánchez Teruel denuncia que la educación pública está sufriendo un grave deterioro de la mano del gobierno de Juanma Moreno Bonilla. Añade que entre las promesas incumplidas por parte del presidente de la Junta de Andalucía se encuentran la construcción de nuevos centros educativos o la ampliación de los ya existentes y la falta de docentes que evitaría la masificación de alumnos en las aulas, algo que lastra la calidad de la enseñanza y afecta, según el parlamentario socialista, a más de un centenar de centros educativos de la provincia de Almería. Dos ejemplos en Almería que demuestran lo que comenta Sánchez Teruel es en Roquetas de Mar, donde hay más de 150 clases con ese incremento excepcional y con algunas que incluso incumplen la norma. Otra de las localidades es Fines, donde se produce una escolarización sobrevenida durante el curso, fruto de las familias que acuden a trabajar en el sector de la piedra y cuyos hijos e hijas se hacinan en las aulas. El diputado originario de Chiribel finaliza su denuncia lamentando que la política educativa de Moreno Bonilla ha sido una máquina de amontonar estudiantes en centros educativos. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca ha llevado a cabo esta semana su actividad reina del otoño, las jornadas de vacaciones para personas con diversidad funcional Ecoturismo Activo. Del 6 al 11 de octubre y con la colaboración de la Diputación de Almería, 40 personas con discapacidad han ido a conquistar tierras jienenses donde han disfrutado de una semana de ocio apoyando y mostrando tanto la inclusión como la sostenibilidad en plena naturaleza. El presidente de Verde y Blanca, Antonio Sánchez de Amo, ha comentado que están contentos de que personas que tienen muy difícil a lo largo del año poder disfrutar de espacio y tiempo de ocio lo hagan en una actividad de carácter saludable. Subraya que esta semana también es un descanso y un respiro para las familias. Durante la semana, los participantes acompañados de personal especializado y voluntariado han explorado la cultura y naturaleza de Jaén, con actividades como tours en tren para conocer la fauna local, visitas a museos y mucho más. Esta semana de vacaciones no es solo para disfrutar de un viaje didáctico, lúdico y divertido, sino que además desarrolla los valores sociales, relacionales y motivacionales entre los mismos miembros de la asociación. El programa Ecoturismo Activo es una iniciativa de la Asociación Verde y Blanca y la Diputación de Almería organizada para socios de Verde y Blanca mayores de 18 años con una discapacidad del 33% o superior. Debido a la situación de sequía que está sufriendo gran parte de la provincia de Almería, además de muchas poblaciones de Andalucía, la Junta y la Comisión de Gestión de la Sequía continuarán manteniendo las restricciones de agua que se aplicaron durante los meses de verano. El objetivo de ambas instituciones, tras ver las nulas lluvias durante la época estival y el comienzo del otoño, es garantizar el abastecimiento humano de agua y disminuir los impactos sociales, ambientales y económicos de la sequía sin plantear cortes de suministro. Las comarcas del Levante almeriense y el Almanzora serán las más perjudicadas con restricciones al consumo humano de agua limitado a 200 litros por persona y día. A las localidades de Carboneras, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Albox, Antas, Arboleas, Cuevas del Almanzora, Huercalovera, Taberno, Vera y Zurgena se suman los municipios de Lucainena de las Torres, Sorbas, Turre, Uleila del Campo, Albánchez, Alcóntar, Alcudia de Montagut, Armuña de Almanzora, Bacares, Vallarque, Benitagla, Benizalón, Cantoria, Cobdar, Chercos, Fines, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, Olula de Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taal, Tíjola y Urracal. Todos tendrán que llevar a cabo la misma medida de ahorro en el consumo urbano hasta nuevo aviso. Aunque estamos en otoño, también hay restricciones para las piscinas privadas y públicas y el riego de zonas verdes. Las piscinas públicas se encuentran autorizadas al uso de agua siempre que el ayuntamiento presente a la Administración Hidráulica las solicitudes necesarias junto con un informe técnico que justifique la compatibilidad con la dotación aprobada. Y para el riego de zonas verdes se realizará con agua no apta para el consumo humano cuando exista esta opción, aprovechando al máximo este recurso. Si no es posible, se podrá emplear agua apta para el consumo humano cuando en el municipio no existan otras opciones o sean insuficientes para llevar a cabo estos riegos de supervivencia, siempre que no supere los volúmenes de abastecimiento aprobados.
En Tabernas, en el último pleno, el Partido Popular ha presentado una serie de denuncias contra el alcalde socialista de la localidad, José Díaz Ibáñez. La primera de ellas es la falta de transparencia en su gestión. El portavoz popular Sergio Domínguez ha señalado que el edil ha retirado 50.000 euros tanto de la partida de cementerios como de proyectos culturales para destinarlos a proyectos técnicos que no ha sido capaz de explicar ni nadie sabe para qué es. La siguiente queja ha tenido que ver con que este ha sido el primer pleno en el que los concejales han recibido la documentación en formato digital para que puedan analizarla en casa, por lo que según Domínguez es una muestra de que el alcalde pretende entorpecer la labor de la oposición y la fiscalización que podamos llevar los concejales del PP de Tabernas a su gestión. El portavoz también ha lamentado que el alcalde se niegue a la posibilidad de bajar los impuestos a los vecinos, teniendo en cuenta que la situación económica del ayuntamiento es buena, gracias a la llegada de las energías renovables desde hace unos años y no a la gestión del señor Díaz Ibáñez. La retahíla de denuncias ha continuado haciendo referencia a la actitud dictatorial del alcalde, que no permite expresarse a los concejales del PP, interrumpiendo constantemente las intervenciones para pretender silenciarlos, además de acusar a Sergio Domínguez de mentiroso o de referirse a él como paracaidista del PP. Sergio Domínguez resume la actitud del alcalde de Tabernas como una falta de respeto a una familia que ha contribuido al crecimiento de Tabernas desde hace más de 100 años. Para aquellos que buscan trabajo, esta puede ser vuestra oportunidad. Mercadona busca trabajadores para sus supermercados de Almería y Roquetas. La cadena ofrece contratos temporales de 40 horas semanales para los puestos en carnicería, pescadería, panadería, perfumería, charcutería, cajeros, limpieza y reposición, con jornadas de 5 días laborables y 2 días de descanso garantizados. Los turnos son rotativos, alternando mañana y tarde, y el salario mensual es de 1.553 euros brutos. Los requisitos son tener carnet de conducir para puestos de reparto, orientación al cliente, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y ganas de aprender. Entre las funciones principales están la de recepción, almacenamiento, reposición y atención al cliente, destacando la importancia de conocer distintos productos y áreas de trabajo para ofrecer un mejor servicio. Mercadona valora que sus empleados se adapten a diferentes roles para mejorar la experiencia del cliente en sus tiendas. Si quieres inscribirte a alguna de estas ofertas de trabajo, entra en la web de Mercadona, arriba a la derecha, clica en empleo, baja un poco y ve ofertas de empleo y en buscar ofertas elige la provincia de Almería. Clicas en buscar y saldrán estos empleos vacantes. Así de fácil. Encontraréis el enlace en comentarios. Mucha suerte a todos. Llegamos al final de la edición de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, dad like al pulgar, opinad sobre la información publicada, suscribíos al canal, ya que es un gran apoyo y dais más visibilidad a este, y compartidlo si veis que es de interés para vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacios y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.